Dios te bendiga, querido hermano. Hoy en este domingo, día del Señor, quinto domingo del tiempo de Cuaresma, prácticamente ya la Cuaresma está llegando a su fin. Pero bueno, hoy demos gracias a Dios por este nuevo domingo que el Señor nos regala, por esta palabra que nos permite, porque aún el Señor nos da la oportunidad de la conversión. No postergamos como cristianos la conversión. La conversión tiene que ser todos los días. No creamos que porque un día rezamos bien, el otro día no. Todos los días hay que volver a la misión, a la tarea, de hacer la voluntad de Dios, de vivir en la gracia de Dios, vivir en la felicidad. Por eso hoy el Señor nos regala este evangelio de San Juan, capítulo 12, del versículo 20 al 33. Y es importante, y pienso que es muy importante, tanto así que lleva por nombre Jesús anuncia su glorificación por la muerte. Queridos hermanos, siempre se los he dicho, el Señor no nos miente a la hora de hablarnos. El Señor no nos dice que la vamos a pasar sabroso, no. Al contrario, el Señor siempre nos ha dicho, quien quiera seguirme, tiene que prepararse para las pruebas. A veces un pensamiento equívoco, llegar a la iglesia o a la comunidad o hacer una oración siempre pensando en la gratificación, en que me va a ir bien, en que todo me tiene que salir bien, en que como soy cristiano o voy a la iglesia, entonces todo tiene que estar bien. Y resulta que no se trata de vivir un pesimismo de que todo me tiene que ir mal, no, se trata de aprender a vivir en la voluntad de Dios, que concede cosas buenas, lo que dirá San Ignacio de Loyola en los retiros espirituales, algo muy chévere, y es que el ser humano recibe no la gratificación, sino que recibe esa gracia de la paz, una paz interior que se da cuando hay un encuentro personal con el Señor, que en medio del sufrimiento, del dolor, se siente una tranquilidad que solamente de la cual pueden hablar aquellos que la han vivido. Y es importante por eso lo que nos regala hoy el Señor en este domingo. Fijémonos que en este texto ya se aproxima a la Pascua, o sea, lo que vamos a vivir nosotros. La vida, digámoslo así, la columna vertebral de la iglesia, del cristianismo, es la Pascua, porque es que allí es donde ha surgido todo. O sea, el reino de los cielos surge a partir de allí, de este acontecimiento, no solamente de la pasión, muerte, resurrección, sino desde el mismo nacimiento de la encarnación. O sea, es un acontecimiento que se prolonga desde un antes en la historia de salvación hasta un después en el día de hoy, porque el Señor ha muerto por nosotros. Entonces, cuando vamos al texto nos damos cuenta que el Señor, como les decía, nos las deja claras. Nos dice, quien quiera seguirme tiene que estar preparado. Y lo digo de frente al sufrimiento. El sufrimiento es algo a lo cual queremos huir. Enfermedad, muerte, dolor, falta de trabajo. Ahorita con lo del COVID, todo está quieto, digámoslo así. Los estudios, no te soportas con el otro. Pero fijémonos lo que nos dice el texto. El Señor a través de su palabra dice, ahora mi alma está turbada, porque el Señor sabe hacia dónde va. Va a la cruz. De por cierto, aquí hay una cruz, si la pueden ver. El Señor va a la cruz. O sea, va al dolor, va al sufrimiento, va a la muerte, pero no una muerte de masoquismo, sino una muerte de amor. Así como cuando una madre ama a su hijo y lo escucha llorar a la 1, 2 de la mañana, se levanta a atenderlo. ¿Por qué? Porque lo ama. Así como una madre deja de comer para darle a sus hijos, pero sabemos que el amor de Dios supera el amor materno. Es interesante eso. Entonces, ahora mi alma está turbada. El Señor sabe a lo que se enfrenta, y es al dolor, porque el Señor, siendo Dios, se ha hecho hombre igual que nosotros, menos en el pecado. O sea, ha sufrido con nosotros, sabe qué es el dolor, qué es el sufrimiento. Nos lleva a la delantera, digámoslo así. ¿Y qué voy a decir? Se pregunta el Señor. Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. ¿Qué quiero decirles con este trozo del versículo 27?
algo muy sencillo. A veces nosotros vivimos acontecimientos fuertes en la vida y a veces le decimos al Señor, Señor, quita esto de mi vida. Señor, que pase rápido, que se solucione, que se calme. Y el Señor nos recuerda y nos dice, pero es que para esto he venido. O sea, cuando he decidido, cuando he optado por seguir al Señor, no puedo quitar de mi vida todo aquello que digámoslo así, me altera la vía hacia la santidad, porque es que son cosas que fortalecen, son cosas que nos hacen crecer en santidad. Pero el Señor aquí nos da también a la vez no una solución, sino una forma de vivir esto. Y recordemos aquel pasaje bíblico antes de la pasión, cuando el Señor está en la montaña orando al Padre y le dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad. ¿Qué es lo que nos sucede muchas veces? Viene un sufrimiento y ¿qué le decimos al Señor? Señor, quítame esto. Señor, quítame el sufrimiento con el esposo. Haz esto, haz lo otro. Pero hoy el Señor nos invita no a evadir, sino a poder enfrentar desde la fe, desde una vida llena de Dios. Por eso una prioridad en la vida del cristiano es la oración. La oración, cosa que a veces se nos olvida, a veces no la tenemos como prioridad. Por ejemplo, hoy domingo me voy a levantar tarde y se nos olvidó rezar. Personalmente lo digo. Entonces, todos los días levantándonos temprano, entonces el domingo voy a descansar. No, resulta que el cristiano no tiene tiempo para descansar. El cristiano tiene que vivir una vida total en contemplación, en adoración. Lo que pasa es que somos flojos, nos falta mucho todavía. Por eso tenemos que pedirle al Señor todos los días la gracia. Todos los días debemos pedirle, quiero hacer tu santa voluntad. Y la voluntad del Padre es que seamos felices, sí, pero en la vida eterna. Sin embargo, como se lo he dicho muchas veces, el Señor en este mundo nos concede gozos y alegrías. Muchos de ustedes lo han experimentado. Entonces no podemos decir que el Señor no nos permite también gozar del cielo aquí en la tierra. Y nos devolvemos. Dice el texto, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, y el que odia su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna. En muchas ocasiones es un peligro leer los textos de la Sagrada Escritura literalmente. Pero en muchas ocasiones leerlos literalmente nos ayuda a tener una rigurosidad, no como un fariseísmo de ser un leguleyo, sino como una convicción de vida que me ayude a mí a ser radical en el Evangelio. O sea, si yo quiero ser santo, tengo que ser radical, no puedo ser un lazo, no puedo estar dándole oportunidad al demonio de que entre en mi vida. Por eso el texto es claro y dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere. O sea, es una invitación todos los días a morir. Es una invitación todos los días a olvidarme de los gustos, de los placeres. Por ejemplo, tienes que hacer la oración de la mañana. ¿Y el placer cuál es? ¿Cuál es el gusto personal? No, me levanto un poquito más tarde. Aunque puedes rezar después. Pero el problema es que después embolatamos la oración. No, voy en la misa en la tarde. Y resulta que en la tarde llegó la familia. No, después leo la palabra y resulta que después apareció otra cosa. Y así, o sea, el Señor nos invita a poder descubrir que el cristianismo lleva en sí una radicalidad. Si vemos la vida de los santos, han sido radicales, han cortado con cosas que le apartan su vida. A mí me llama mucho la atención la vida de San Francisco, así ha cortado pues en su contexto con toda la parte material. ¿Por qué? Porque para él eso era lo que más le desviaba su vista de Dios. Hoy hay que mirar a ver qué es lo que nos aparta de Dios, qué es lo que nos separa del amor a Dios, porque siempre es el amor primero a los hermanos. A veces decimos, sí, yo amo a Dios, pero no. Y el vecino, y el esposo, y los hijos, y el del lado. Entonces,
Amar es una condición de, de renuncia a sí mismo, una renuncia propia. Por eso el texto nos dirá: el que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. En estos días he estado como pensando un poco en la Madre Teresa de Calcuta, una mujer que lo tenía todo, podemos decirlo así, y se lanza a una vida en un lugar donde primero no tenía nada y segundo sigue viviendo sin nada. Sin embargo, se ve la gracia de Dios que siempre la acompaña para servir a los pobres, para estar ahí. Pero primero ha tenido que renunciar a todo. Carlos Acuti, santo de la juventud, ¿a qué ha tenido que renunciar? De pronto a una vida de falsa libertad, pero ha sido joven, ha estado con sus amigos, ha seguido su vida, pero ha priorizado algo que es la Eucaristía, la oración de rosario, la adoración eucarística. O sea, hay prioridades en la vida del cristiano, hay prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad hoy? O sea, ¿qué es lo que a mí me lleva todos los días a seguir el camino, a levantarme, a poder llegar a la cruz sin murmuraciones, sino alabando al Señor en todo momento? Por eso el texto dirá, glorifica a mi Padre, ¿cierto? O sea, ahora ha llegado el momento de la glorificación. Queridos hermanos, pidámosle hoy al Señor que nos dé a todos la gracia en este domingo de levantarnos, de animarnos a la conversión, de seguir este camino que no es fácil, pero que el Señor está con nosotros, no nos ha abandonado. Se puede ser santo y hoy se necesitan personas santas, no que estén metidos en la iglesia, sino que estén amando a su familia. Sí, la iglesia es importante, hay que ir a la iglesia, sí, pero se necesitan santos en las familias, en los trabajos, en todos lados donde las personas puedan ver el testimonio del amor de Dios. Que cuando tu familia te vea diga, de algo le sirve ir a la iglesia porque ya no es la misma cansona e intensa de siempre. O sea, eso es importante. Pidámosle hoy al Señor que nos dé a todos la gracia de vivir una vida más radical, más unida al Señor, y que nos ayude a ser verdaderamente felices del seguimiento de Cristo. Tener la alegría de la que nos habla el Papa Francisco. El cristiano no puede ser triste, tiene que ser alegre de ese seguimiento, si no, algo está mal. Que el Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada, buen domingo, y que el Señor les acompañe en este día, en esta jornada.